El Señor está hablando en esta dirección. Escuchábamos recién, palabra profética. Bueno, lo que nosotros traemos ahora no es que la hayamos planeado con el Marce, sino que es lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. Y vamos a arrancar con una pregunta. ¿Tenés una relación personal con Dios? No es para que me respondan, ¿eh? Pero qué bueno que me hayan mirado todas. ¿Eh? Piénsenlo. ¿Tienen una relación personal con Dios? Hoy estábamos hablando con Lauti sobre hablamos bastante, pero lo central es que ya no somos individuos, no somos personas separadas unas de otras. Muchas veces lo hemos hablado de que somos un cuerpo, que somos parte de la iglesia, ¿no? Y yo le decía a Lauti, creo que también con el sábado anterior lo habíamos hablado, que tenemos el concepto de que somos parte del cuerpo de Cristo, pero nos vemos en el cuerpo de Cristo como individuos, como muchas personas con sus propias identidades, con sus propias capacidades, con sus propias personalidades, haciendo al cuerpo de Cristo. Y el Señor nos está llevando a un entendimiento más profundo acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Y que creo que en este tiempo nos está animando a que dejemos de vernos como personas individuales, formando un cuerpo, sino que nos veamos como un solo cuerpo. Esto que las preguntas que le hace Lauti corresponde viene por un pensamiento que estábamos elaborando hoy a la mañana, que nos poníamos a pensar, ¿cómo es el orden correcto? Yo soy parte del cuerpo de Cristo porque tengo una relación personal con Dios, o porque soy parte del cuerpo de Cristo es que tengo una relación con Él. Y creo que muchas veces, y hasta este tiempo, hemos tenido yo creo que es lo segundo, que porque somos parte del cuerpo de Cristo, es que tenemos una relación con Él. Pero hasta este tiempo nos conducimos y pensamos y nos movemos, inclusive oramos, con la idea de que nosotros somos personas separadas las unas de las otras, personas con sus planes, con sus propósitos, con sus historias, y que la manifestación de Cristo tiene que ser a través de cada una de esas personas. ¿Se entendió, no? La diferencia del pensamiento este. Porque fíjense qué sutil cómo se distorsiona, y es apenas un jueguito de palabras, ¿no? Si nosotros decimos que
somos parte de la iglesia porque tenemos una relación con Dios, estamos reivindicando a Adán. Estamos o reivindicando la religión, o palabras más escriturales, la ley, el viejo pacto, ¿no? Que a través de lo que yo puedo lograr hacer, ahí pertenezco. Entonces estaban los extranjeros que se hacían judíos a través de introducirse a la religión judaica. Y por eso eran parte del pueblo de Dios. Obviamente, seguramente tenían alguna diferencia con los que eran nativos, pero bueno, algo es algo. Y en esa misma posición, nosotros estaríamos muy lejos. Somos de las naciones extranjeras más extranjeras al pueblo de Israel, ¿no? A la nación de Israel. No viene por ahí el enfoque. No es que porque, bueno, yo con mi entendimiento o con mi pasión y mi amor puedo acercarme a Dios, ¿no? Fíjense, acercarme a Dios. Porque eso es la iglesia. El cuerpo de Cristo está sentado en lugares celestiales porque es parte de Cristo. Cristo es su cabeza, ¿no? Por medio de él tenemos ese acercarnos a Dios. Entonces el acercarnos a Dios siempre va a ser en cuerpo, porque ya sabemos que Dios no nos mira como hijitos, sino que estamos introducidos, y Pablo lo decía, así con esas mismas palabras. Hace unos fines de semana atrás escuché una entrevista que me ayudó mucho y me ayudó a ver que yo estaba pensando equivocadamente. Y por esto fue lo que les dije. Él hablaba del hijo corporativo y de la manifestación del hijo corporativo. Y me hizo ver que la manifestación de Cristo ya no es, y no es, sí, ya no es, y no va a ser individual. La manifestación del Cristo resucitado ahora es corporativa, es en cuerpo. Entonces yo me vi pensando hasta acá, ¿cómo puedo hacer para que Cristo se manifieste en mi vida? Para que Cristo se manifieste a través mío. Pero viéndome a mí como un individuo. Y creo que ahí está la clave del asunto. Esto no es algo que lo tengamos re claro, sino que lo empezamos a ver y se los compartimos. Y que creo que viene porque el Señor nos está llevando para comenzar a vivirlo. Entonces yo le compartía a Lauti todos mis esfuerzos y todos mis anhelos y mis luchas por expresar a Cristo y expresar un mejoramiento personal, un mejoramiento individual, un cristianismo moral y correcto, me pueden distraer de lo que realmente es el centro. Y me puede distraer y hacer perder tiempo. Yo tengo acá el pasaje que hace unos fines de semana leímos, que es Romanos capítulo 6, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios.
así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que hace unos fines de semana atrás estuvimos hablando del considerarnos, del considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios? Ahora, esto de considerarnos justamente es plural. Y es plural porque porque somos un cuerpo, porque ya no somos personas individuales. Entonces, a medida que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios, vamos a poder caminar hacia la manifestación de ese Cristo resucitado. Ahí te dejo. Y a medida que como cuerpo dejemos manifestar a Cristo, va a haber un mejoramiento, si se quiere, ahí sí, personal. Mejoramiento en el sentido... Madurez. Una madurez, ahí está, esa es la palabra correcta. Para los que no están quizás de hace tiempo escuchándonos, las Escrituras declaran que madurez es mayor expresión de Cristo y menor expresión de Adán, de la simiente caída. O sea, madurez no es mayor conocimiento, madurez no es años estando en un lugar y permaneciendo en un lugar, madurez no es mejoramiento personal o mejor carácter, sino madurez es menos yo y más Cristo. Claro. Pero muchas veces pensamos de esa manera. Tenemos claro que tenemos que caminar hacia la madurez, pero en nuestro pensamiento interno está el mejoramiento personal. ¿Por qué? Porque estamos mirando erradamente, estamos mirando no como individuos. Entonces perdemos de vista lo que el Señor quiere, que nos consideremos, no que me considere, que nos consideremos muertos al pecado, no solo muertos, sino vivos para Dios. ¿Por qué vivos? Porque algo con vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? La manifestación de ese Hijo resucitado. Entonces, a medida que yo camino en pos, a medida que caminamos en esa dirección, inevitablemente en cada uno se va a manifestar la madurez del Hijo. Amén. Quiero volver a... Bueno, para los que están en la grabación nos van a entender de lo que estoy hablando, pero para los que estamos acá, hace un momento Marce dio una palabra profética basada en el 4 de 3 de 2, bueno, Apocalipsis 2, bueno, básicamente cualquiera que tenga una Biblia puede encontrar el mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Habla sobre volver al primer amor. Y algo que el Señor nos decía esta mañana cuando estábamos charlando, es que el punto donde nos estamos distrayendo y equivocando es muy relacionado con lo que él decía recién sobre el mejoramiento personal, es que nos enfocamos en cómo nosotros podemos mantener eso que hemos alcanzado. Y lo vemos como individuos. Fíjense que el Marce muy bien decía cuando daba esta palabra y nos recordaba los ejemplos. ¿Cuáles eran los ejemplos? ¿Recuerdan cuando salían y leían las escrituras por la calle
cuando iban y subían al cerro, no está diciendo, ¿recuerdan cuando pasaste 2 horas en tu dormitorio orando? No, no está hablando de lo que cada uno hace, sino lo que hicimos corporativamente, ¿no? Entonces, ese enfriamiento, ¿por qué pasa? Porque dejamos de ver lo que tenemos que hacer como cuerpo y nos enfocamos en, bueno, sí, tengo que leer las escrituras, no estoy diciendo que no hay que leer las escrituras, ¿no? Pero fíjense dónde está nuestro enfoque. Nuestro enfoque está en mantener la imagen de cristiano. Dura crudamente como suena. Nuestro enfoque está, si yo conquisté esta madurez, esto tengo que mantener. O yo tengo que manifestar a Cristo, tengo que hablarle a tal persona. Yo. Y ahí es donde perdemos el primer amor. Cuando vemos la madurez como individual. Y fíjense que la madurez, todos nosotros hemos experimentado grados de madurez en nuestras vidas. ¿Por qué pasa? Cuando nos acercamos al cuerpo, cuando como cuerpo avanzamos en algo. Y hasta en cosas simples, como puede ser una escuela que el Señor dio, una revelación de tal momento, todos juntos tomamos y dimos un paso. Habiendo empezado por el Espíritu, no terminemos por la carne, no terminemos por querer nosotros continuar nuestra vida con eso que ya sabemos. No sé si se termina de entender esto, que no voy a poder seguir creciendo si el cuerpo no crece. Esa madurez que experimenté fue porque fue mi cuerpo, no fue porque yo entendí algo. Fue por un mover del espíritu, pero fue porque yo decidí en fe participar de eso. Porque el que se está moviendo en esa dirección es el Hijo. El Hijo se mueve, el cuerpo de Cristo se mueve hacia la madurez, hacia esa perfección, ese varón perfecto que dicen las Escrituras. Hacia ahí va el cuerpo, no yo, el cuerpo. Y todos podemos experimentar, como dice el pasaje que va a leer ahora Marce, todos podemos experimentar. ¿Por qué? Porque nos consideramos y nos acercamos y como un cuerpo, unánimes, el mismo espíritu. No porque, yo entendí en mi pieza que tengo que tener tal plan de acción exactamente para morir a tal cosa, para que Cristo pueda manifestarse. Fíjense que desde que empezamos a hacer ese tipo de cosas, de parametrizar, de controlar, el siguiente paso, nos vamos apagando, nos vamos apagando. ¿Por qué? Porque nos estamos separando del propósito del cuerpo. Y si cada uno de nosotros se separa y cada uno de nosotros va haciendo la suya y mirando hacia donde sus ojos ven, sus ojos naturales ven, ¿qué pasa? Que la expresión de Cristo en este territorio no se expresa, porque tiene que ser en cuerpo, no tiene que ser vos en tal lugar en tu trabajo. Que vos en tu trabajo expreses a Cristo es porque la iglesia está nutrida. Vos fíjate, y con toda sinceridad, podés hacer una mirada retrospectiva en el tiempo y que en las primeras veces cuando le hablaste a alguien, ¡wow! Fue un fuego. Pero lo empezamos a poner como fórmula. Bueno, sí, voy a hablar a él, voy a hablar a él. Y te das cuenta que ya no es lo mismo.
ahí encontramos la gran diferencia en que hacer algo como una actividad religiosa, espiritual, como predicar en mi trabajo, o el predicar a Cristo a otro es una expresión natural de la vida del cuerpo de Cristo. El pasaje que voy a leer está en Efesios capítulo 4. Es un pasaje que venimos leyendo desde un tiempo ya. Pero el Espíritu Santo nos sigue y nos sigue y nos sigue animando a que reflexionemos en este pasaje. Si lo puedes buscar, mejor. Si lo puedes tener ahí delante de tus ojos, mejor. Dice el versículo 1 de Efesios 4. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, justamente la iglesia a la cual el Señor habló y nosotros nos vimos en esta palabra profética. Yo pues, prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y acá quiero hacer un paréntesis. Hay mucha imaginación en las iglesias evangélicas sobre lo que es el llamado. El llamado lo expresa también en la primera carta de Corintios. Fuimos llamados a la comunión del Hijo, no con, sino del Hijo. No es otra cosa que el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Se acaban las estrategias humanas cuando vivimos esta realidad. No necesitamos hacer nada ni inventar otra cosa. Entonces, el predicar a Cristo en el trabajo es una expresión del uno, de la vida de Cristo en lo corporativo, no el cumplir una actividad espiritual para entonces sentirme mejor y que estoy subiendo a mi estándar de cristiano aprobado. Que vivamos dignos, que nuestra vida sea digna a este llamado. Y fíjese que lo que sigue diciendo es coherente a lo que le acabo de decir. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. Fíjense, está hablando de eso. En amor, esforzándoos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no tenemos que hacer nada para conseguir la unidad. Realizar un consejo de pastores para poder conseguir la unidad de la iglesia, esto es una falacia, es un error. Él ya consiguió en su cuerpo, en su carne, en su sacrificio, la unidad. Él se la hizo. Lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos en el vínculo de la paz, en guardar lo que Él ya hizo. ¿Me explico? Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Ese punto. Pero a cada uno fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Y esto que ascendió, que es sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él dio a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá quiero parar con esto, porque hemos hecho de esta expresión de la misma persona de Cristo, porque Él es el apóstol, Él es el profeta, Él es el evangelista, es el evangelio en realidad. Él es el pastor, príncipe pastores, y Él es el maestro. Está hablando de Él. Y hemos hecho esta expresión de su persona, que es una funcionalidad que Él da a la iglesia, hemos hecho títulos jerárquicos que nos separan más. Bien, Él dio esta funcionalidad de su persona, ¿para qué? Con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que el mundo reciba el evangelio. Porque la edificación del cuerpo de Cristo, de esta unidad que estamos hablando, conforme a la oración que hizo Jesús en Juan 17, va a hacer que el mundo crea. Y ocurre lo que pasó en Hechos. El Señor añadía los que iban a ser salvos. Sí. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento de experiencia está hablando. Vivir la vida del Hijo. A un varón perfecto, es decir, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos lleguemos a eso, porque no podemos llegar individualmente. Y ahí está lo que decía mi hermano. No existe la madurez personal. Te lo presento biológicamente. Vos tenés un cuerpo físico, lo conocés. Naciste con él y lo conocés bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente en tu desarrollo tu pie izquierdo hubiera crecido más que tu pie derecho? O tu ojo derecho hubiera crecido más que tu ojo izquierdo. ¿Sería normal? ¿Sería bonito? Si tu oreja derecha hubiera alcanzado estas dimensiones y tu oreja izquierda apenas se ve. Eso sería un crecimiento deformado o deformante. Y te hago la pregunta, ¿el cuerpo de Cristo es así? Todos lleguemos a la estatura de la madurez de Cristo. Sigamos. Esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito para que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo? Para que no seamos niños fluctuantes, que fluctúan, que van de un lado para el otro, sacudidos por las olas, zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos, plural, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Porque en todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento, lazos de amor. Y según la función sobrenatural de cada uno del miembro, porque cada uno tiene la expresión del Espíritu de Cristo, por lo tanto es expresión sobrenatural, no es de esta naturaleza. Según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Más claro, es imposible. Este era el pasaje que nosotros teníamos para leer. Literalmente, después de charlar todo esto, íbamos a leer juntos todo el capítulo 4 de Efesios.
Así que fíjense que guiado por el Espíritu fue el asunto. Volvemos a recordar, ¿no? Y seguimos hablando de esto. El crecimiento del cuerpo no es individual, justamente es del cuerpo. ¿Dónde está? Donde falla nuestro enfoque en mirar cómo yo puedo alcanzar, cómo yo puedo manifestar, cómo yo puedo conquistar, porque me estoy volviendo a mirar a mí. ¿Qué se me acaba de ir? Yo meto, mientras recordás, un pasaje, Romanos 8, versículo 15, uniéndolo a lo que leíamos recién en Éfeso, que recibimos el mismo Espíritu. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, por una parte herederos de Dios, y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada a nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de quien también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo, cuando le decía hoy a Lauti, cuando estábamos hablando de esto hoy a la mañana, pude comprender realmente este pasaje. Porque la manifestación del Hijo, o sea, la manifestación esa que anhela la creación, no es de muchos hijos individuales, sino que es la manifestación del Hijo corporativo, es la manifestación del Hijo resucitado, el Cristo resucitado. Y ahora uno con lo que decía Marci recién, de que decías algo así como que el propósito no era la predicación al mundo, algo así dijiste, puede ser. Porque el enfoque está en que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Y ahí está el propósito del Hijo no vivo, que la creación también sea liberada. Entonces, no queda, o sea, ahí queda tan pequeño lo que yo padezco, ¿no? O que yo anhelo conseguir individualmente en el sentido de ser una persona quizás sin errores, sin manchas, sin pecados. Queda tan pequeño, ¿no? Queda tan intrascendente que yo logre ser un individuo correcto. Y no es que estoy diciendo, bueno, no importa lo que haga, total. No, Como justamente. decía Pablo, ¿qué pues diremos? Pequemos, total, ¿va a sobrevender la gracia? No. No, justamente
para lograr eso, tenemos que cambiar el enfoque. Dejar de mirarnos a nosotros mismos y comenzar a ver lo que Él está viendo. Y anhelar y buscar lo que Él anhela. Porque de eso se trata. O sea, si somos salvos, se trata de esto. Si no, no somos salvos. Fíjate qué importante es entonces la vida de mi hermano. ¿Por qué? Porque no importa cuántas miles de horas pueda estar yo leyendo la Biblia para entender más, para leerme la Biblia entera para atrás y para adelante 10 veces. Poco pesa eso si mi hermano no crece. No sirve de nada si mi hermano no crece. No estoy diciendo que no sirva leer las escrituras, pero yo quiero que vayamos a ejemplos que nos muevan. Que nos muevan. Y yo sé que estoy hablando con gente entendida y no se va a escandalizar por lo que estoy diciendo. Ponemos tanto peso a que nosotros nos desarrollemos como buenos cristianos, como decía él, como buenas personas al final, perteneciendo a un grupo que cree algo, y qué poca importancia le damos, entonces, a lo que me concierne a mí en el crecimiento del cuerpo. Lo más cercano que tengo es el hermano que tengo al lado. Si ese hermano no crece, no crece el cuerpo. No importa lo que yo haga, si yo leí 10 horas hoy y las otras 14 las pasé orando. Si mi hermano no está pudiendo ver que tiene que dejar un pecado, que tiene que cambiar su mente. Entonces ahí vemos la gravedad. Entonces, fíjense cómo pasa, la responsabilidad no pasa ya por lo que yo hago en cuanto al crecimiento del cuerpo, porque ahí me estoy separando de vuelta. Si le pongo todo mi enfoque a eso que yo hago, que yo realizo, que yo logré, que yo conquisté, y no estoy mirando a mi hermano, al final termina siendo que no estoy amando. Llevándolo a quizás también cosas más prácticas que también nos concierne como cuerpo. El hecho de las reuniones que estamos teniendo acá en el Portezuelo, en Moreno, en Campiña Serena, que es donde vive el Lauti y Cris. Esos son ¿cómo lo puedo expresar? Son cosas, actividades, no sé si la palabra sería actividades, pero es a lo que el hijo quiere ir y nos está llevando. Las obras preparadas de antemano para que caminemos. Entonces, yo creo que si nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, y nos enfocamos en escuchar al Señor, en seguir sus pasos como cuerpo con respecto a esto, vamos a estar caminando en pos de esa madurez. Y cosas en nuestra vida seguro que se van a resolver porque estamos cambiando el enfoque de nosotros mismos, y sino que estamos buscando lo que anhela el Hijo resucitado. Esto que él dice, muertos al pecado, vivos para Dios. Lo leímos muchas veces en Gálatas 2:20, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 2:20?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la segunda parte es tan importante como la primera. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. No es por la fe, por mi fe, por la fe en Dios. No, es la fe del Hijo. Y hemos aprendido que la fe es lo que moldea nuestra vida. Si nosotros tenemos la fe del Hijo, todo lo que podemos manifestar es al Hijo. Entonces ahí sí, el Hijo no peca, el Hijo ama a su hermano, amamos como Cristo, el Hijo predica, el Hijo, porque tenemos la fe del Hijo. ¿Qué es la fe? Es lo que nos mueve todos los días. Yo voy a trabajar porque creo que tengo que ir a trabajar, porque entiendo que en ese, sí, más allá de la esperanza, la fe es lo que yo sé que tengo que hacer. Siempre con un propósito. Sí. Nos ha enseñado que la fe es para conseguir algo de parte de Dios. No, nada que ver. Hebreos 11 lo dice claramente. A través de la fe es que nosotros podemos ser parte y manifestar a Cristo entonces desde nuestro lugar, porque estamos unidos a través de la fe del Hijo. Fe del Hijo. Y si nos mueve su fe, es lo mismo que tener la mente de Cristo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Porque la fe mueve todo, es lo fundamental. Sobre la fe se construye cualquier vida. Cualquier vida. La tuya, la mía, la del vecino. Todos viven de alguna manera por fe. Por fe en, o por fe de, bueno, ahí es donde entra la variable, pero si estamos muertos al pecado, vivos para Dios, y lo que vivimos, lo vivimos en fe del Hijo, por la fe del Hijo, para la fe del Hijo, no hay que esforzarse mucho en orar 10 horas, ¿no? Eso mismo nos lleva a mirar al hermano. Si nos damos cuenta que no sé cómo está mi hermano, si no me inquieta a mí, porque muchas veces en este proceso de ir considerar a mi hermano como superior a mí, considerarnos un cuerpo, hay veces que yo siento que digo, ¿y el Franco? ¿Cómo estará el Franco? ¿Y la Rebe anda bien? Y bueno, eso lo pone el espíritu. No lo apaguemos. No, volvamos a meter hacia adentro a ver qué tengo que hacer yo y cómo mejoro mi vida. Pero no queremos redundar más en palabras y vamos a orar para que esta palabra que viene de parte del Espíritu se haga carne en nuestro corazón. ¿Amén? Señor, en el nombre de Jesús, nos posicionamos y decimos esto. Que tu Espíritu transforme, transfigure nuestras vidas para vivir entonces considerando lo que ya ha sido hecho, considerando y recordando que hemos sido bautizados en un bautismo, el de Cristo, el del Espíritu, y ya no vivimos nosotros, ya no vivimos para nosotros, estamos vivos para vos. Y vivir para vos no es una frase hecha como muchas veces hemos escuchado, sino que es todo esto que venimos charlando. Que tu espíritu termine de
conectar, de ligar las palabras que se han soltado con nuestros espíritus. Y que se hagan una sola cosa, se una en un propósito, se una en un mismo entendimiento, en un mismo ánimo, en una misma visión. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén.